Convicción Radio, formación católica para el combate de hoy, presenta una producción original del Padre Cornelio Pfeiffer de la Orden de los Canónicos Regulares de la Santa Cruz. Los Santos Ángeles, la creación y el mundo de los ángeles. Los ángeles de Dios son personas y forman un gran ejército celestial. Y un ejército no es una masa desordenada, sino presenta divisiones hermosas, regimientos, compañías. Orden es una característica de la obra de Dios. Y quizá en ninguna otra parte podemos contemplar tan perfectamente el orden divino como el orden de los santos ángeles. Y este orden no está turbado por el pecado, y en el que cada uno muestra el esplendor de su poder y su inteligencia. Generalmente la división de los ángeles en grupos corresponde a la división de distintos coros. En la Sagrada Escritura se menciona 9 coros que son los serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, principados, virtudes, arcángeles y ángeles. Es conocido un libro de San Dionisio que se llama La Jerarquía Celestial, y es él quien describe las funciones de estos coros. Las divide en 3 círculos, los primeros 3 coros que están en la adoración de Dios, los segundos 3 coros, es decir, dominaciones, potestades, principados, administran la creación de Dios, y los últimos 3 coros, virtudes, arcángeles y ángeles, tienen su función en la iglesia y sirven a los hombres. Esa obra de Dionisio fue considerada en la Edad Media con gran autoridad, y su influencia encontramos no solamente en la teología de Santo Tomás de Aquino, sino ya antes en el Concilio Nacional de París. La obra de Dionisio es un amplio tratado que presenta ese mundo angélico como una jerarquía del cielo. Obviamente se trata de una jerarquía donde la gradación existe en relación a lo sagrado y a la santidad, y no en relación al poder o a cualquier otra cosa, como lo vemos entre las jerarquías humanas. San Dionisio admitía que es el grado de conocimiento que los ángeles tienen de Dios lo que les confiere la posición que ocupan dentro de esa jerarquía celestial. El conocimiento angélico es una participación de la sabiduría divina, un fulgor intelectual luminoso, conocido como iluminación. Los ángeles están llenos de luz, porque la luz de Dios va bajando desde la divinidad, pasando sobre los coros de los ángeles. Y esa participación es inmediata en las jerarquías. La luz de Dios, bajando de jerarquía en jerarquía, de coro en coro, pasa finalmente de los ángeles a los hombres. En ese movimiento desciende el grado de conocimiento de Dios y trae consigo otro movimiento ascendente que suba de alabanza a Dios, que va creciendo desde los primeros coros hasta el coro más elevado de los serafines. Así escribe San Dionisio: la jerarquía, según su esencia, es graduación, ciencia y eficacia santa que efectúa la asimilación de Dios por el camino de la iluminación. La divina belleza original por sí misma, siendo simple e inaccesible,
comunica de su propia luz, la que corresponde a cada quien, para transformarlo y perfeccionarlo. Y para cada miembro de la jerarquía celestial, la perfección consiste en ser elevado según su propio grado hacia una imagen de Dios, para que sea verdaderamente, como dice la Escritura, un colaborador de Dios, que muestra y deja brillar en sí mismo la divina actuación, lo que es más divino que todos los demás. La graduación de la jerarquía permite que unos sean purificados, otros purifiquen, unos sean iluminados, otros iluminen. Y según esta ley, así como es proporcionada a cada quien la imagen de Dios, será elevado para la participación en la actuación de Dios. Santo Tomás de Aquino relaciona el grupo más alto, los serafines y querubines y tronos, directamente con Dios. Dice, ellos lo contemplan y en él a la fuente de toda la creación. Las sustancias intelectuales superiores reciben más perfectamente la influencia de la divina sabiduría, y cada ser recibe las perfecciones de acuerdo con su naturaleza. Distinguiendo los coros individuales, podemos decir de los serafines que ellos son los más cercanos a Dios. Ellos conocen la infinita bondad de Dios más que cualquier ser creado, y ese conocimiento les aviva sin cesar el amor. Dios es amor, y la naturaleza de los serafines los impele a amar. Aman a Dios sin límites, sin medidas, sin fin. El oficio de los serafines es amar a Dios y cantar sus alabanzas. Así es que los encontramos en el libro del profeta Isaías cantando el Santo, Santo, Santo. Luego tenemos el coro de los querubines, que aparece en la Biblia, en el libro de Génesis, Éxodo y con el profeta Ezequiel. Dionisio escribe que los querubines reciben directamente los rayos de la divina sabiduría y están llenos de la sublimidad de la ciencia del Señor. Su entendimiento es un tesoro de luz y de verdad. Al contemplar la esencia divina, ellos quedan sumergidos en aquel abismo inmenso de sabiduría de Dios que los envuelve totalmente. El tercer coro, el coro de los tronos, contempla eternamente a Dios en su esencia. Ellos se sumergen a torrentes de luz en aquella fuente inagotable de amor y sabiduría. Reciben de Dios las órdenes para comunicarlas a las dominaciones y a los otros espíritus de jerarquías inferiores. Ellos están permanentemente junto a Dios como un trono sobre el cual descansa simbólicamente la majestad divina. En la verdad es muy poco lo que podemos decir sobre estos coros tan sublimes. Nosotros somos como ciegos que quisieran hablar de colores si queremos hablar de los ángeles. Después tenemos los coros en medio, las dominaciones. Según Dionisio se les llama dominaciones porque es propio de los señores mandar lo que los otros deben ejecutar. El término dominación indica un mando que sobrepasa toda servidumbre. Ellos también hacen cumplir la voluntad de Dios en todos los espíritus de coros inferiores. Son espíritus administradores de los cuales Dios se sirve para el gobierno del mundo y son considerados generalísimos de los ejércitos angélicos. El quinto coro de las potestades, los padres de la Iglesia a veces lo llaman virtudes. Su nombre indica una energía
respecto a las operaciones de Dios. Ellos tienen poder sobre los mares, la fuerza de los vientos o el curso de los astros. Después tenemos el coro de los principados. Según Dionisio, ellos tienen por oficio el gobierno de los reinos de los pueblos. Son como ángeles custodios de las comunidades. A ellos están sumisos todos los espíritus de categoría inferior y todos les obedecen en relación a su ministerio. A las virtudes están sumisos los fenómenos de la naturaleza, y Santo Tomás muestra razones por las cuales se admiten que las virtudes por misión divina realicen los milagros en las cosas corpóreas. El octavo coro, los arcángeles, son en cierta forma de una clase de grado superior a los ángeles del noveno coro. A ellos Dios les confía misiones extraordinarias, como la comunicación de misterios de la fe y revelaciones de realidades superiores. Así que es que también el arcángel San Gabriel anuncia la venida del Mesías. Y los del noveno coro son ante todo los ángeles de la guarda, que sirven con humildad a nosotros, seres humanos, como amigos, en silencio y obediencia a la voluntad de Dios. Los santos ángeles son adoradores, y si nos unimos a ellos mediante la oración, formamos con ellos esta comunidad litúrgica que se constituye por los que están unidos a Cristo. Y si veneramos los ángeles, encontramos en ellos el reflejo del mismo Dios, porque cada ángel en particular participa de algún modo del ser infinito. Y como es grande la tarea de los ángeles que son enviados a ayudar en nuestra salvación, es también grande su dignidad y su santa misión. Y eso lógicamente exige de nuestra parte una actitud que comprenda una reverencia viva, una oración fervorosa para alcanzar su protección y su auxilio. También esperan de nosotros una confianza incondicional, un seguimiento obediente y un amor agradecido hacia nuestros hermanos celestiales. Especialmente en relación a nuestros ángeles de la guarda, deberíamos mostrar siempre nuestra profunda gratitud. Para probar y vivir nuestra amistad con los santos ángeles, existe también la posibilidad de una consagración. La consagración a los santos ángeles es una entrega a Dios y es una alianza con los santos ángeles. La comunión con los ángeles, realizada implícitamente en el bautismo, es afirmada de manera consciente mediante la consagración. El hombre se confía con amor fraterno a los santos ángeles como consiervos delante de Dios y hermanos santísimos unidos a Dios. De esta manera el hombre se abre voluntariamente a su acción y su ayuda. Al mismo tiempo se compromete a escuchar y obedecer sus exhortaciones, cuya finalidad es siempre la gloria de Dios y el cumplimiento de su santa voluntad. El hombre anhela colaborar íntimamente con los ángeles para extender y defender el reino de Dios sobre la tierra y aspira una vida lo más perfecta posible como miembro vivo de la Santa Iglesia. Entonces, una consagración a los santos ángeles hace que el hombre tome en serio su misión salvadora como siervos de Cristo. Significa una unión libre con los santos ángeles para que con su ayuda e imitando sus virtudes aspire a la perfección cristiana según su propio estado y colabore con ellos en la misión apostólica de la Iglesia para la salvación de las almas. Así como la consagración a la Virgen María
También la consagración a los ángeles constituye una alianza que está fundada en la consagración a Cristo en el sacramento del bautismo. Con el bautismo renunciamos a los ángeles caídos y decimos sí a Cristo. Este sí a Cristo y la unión con Él no solo implican la unión con los otros miembros humanos de la Iglesia, sino también la comunión con los santos ángeles. Pues Cristo no es solo la cabeza de los hombres, sino también de los ángeles. Así muchos padres de la Iglesia señalaron esta relación del bautismo con el mundo de los ángeles. San Cirilo de Jerusalén escribe: Hermanos, cada uno de vosotros, bautizados, será presentado ante Dios en la presencia de miríades de ángeles. El Espíritu Santo sellará vuestras almas y entraréis al servicio del ejército del gran Rey. Y el Papa León Magno describe el credo cristiano y la gracia de la redención obrada por Cristo como un estandarte que nos hace combatientes con el ejército celestial. Dice: Tú, pues, que naciste de la carne perecedera, renaces del Espíritu de Dios y recibes por la gracia lo que tu naturaleza no tenía, pues entonces llama Padre a Dios. Apoyado en el auxilio de arriba, obra según la voluntad de Dios. Toma, mientras estés en la tierra, a los ángeles como ejemplo. Apóyate en la fuerza de su condición inmortal y combate lleno de confianza contra las tentaciones malignas para protección de una vida agradable a Dios. Y una consagración a los santos ángeles pone de manifiesto la unidad de la Iglesia peregrina y la de la Iglesia triunfante. San Agustín escribe al respecto: ambas partes se unirán también un día en el gozo común de la eternidad. De hecho, ya están unidas por el vínculo del amor, una unidad que no tiene otra finalidad que la adoración a Dios. Y en el Catecismo leemos: de esta tierra, la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos en Dios. En fin, una devoción a los ángeles es siempre la glorificación de Dios. Santo Tomás de Aquino lo explica: la devoción a los santos de Dios, vivos o muertos, no se detiene en ellos, sino que continúa hacia Dios, pues honramos a Dios en sus siervos. Desde los primeros siglos, los santos ángeles fueron venerados en la Iglesia. Muy pronto se consagraron iglesias a su nombre y se puso al pueblo de Dios bajo su amparo y patronazgo. Con el florecimiento de las consagraciones a los corazones de Jesús y de María, se efectuaron también en muchos lugares consagraciones a los santos ángeles. Durante el siglo XIX, esa consagración se convirtió en una devoción muy extendida y reconocida. Muchas cofradías y congregaciones vinculaban el ingreso de sus miembros a esas consagraciones. Y la Iglesia, por su parte, fomentó dichas cofradías y reconoció sus consagraciones. En la Iglesia se practicó en gran parte una veneración a San Miguel Arcángel, a quien enseguida queremos conocer un poco más. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, como rendidamente se lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para perdición de las almas andan por el mundo. Amén. Queremos conocer al gran príncipe de los ejércitos celestiales, al arcángel San Miguel, que es tan popular dentro del mundo cristiano. Jesucristo nos invita a imitar a los ángeles, porque después de la resurrección seremos como los ángeles en el cielo. Muchos santos en la tradición, entre ellos San Francisco,
y numerosos papas cultivaron una gran devoción a San Miguel. San Miguel es el más conocido dentro del mundo cristiano. Su nombre, que significa «¿Quién como Dios?», es como un desafío, una llamada para el combate. Miguel está lleno de amor de Dios. En ese sentido se hace el primer portador de Cristo, quien es la verdadera luz del mundo. Los ángeles buenos reconocieron que solamente Dios es el único origen de todo ser creado. El nombre «¿Quién como Dios?» expresa esta verdad, y ese nombre es como un exorcismo vivo, porque es una llamada al combate. Conocemos el combate que se dio en el cielo. Lucifer, que significa el portador de la luz, era considerado como el ángel más alto, más bello y más poderoso entre todos los seres angelicales. Él no quería servir a Dios. Entonces aparece Miguel. Miguel era como un niño en comparación con la grandeza de Lucifer. Podríamos comparar el combate del pequeño David contra Goliat. Así como David no se apoyó en su propia fuerza y agilidad y dijo al filisteo: «Tú vienes a mí con tu espada, lanza y venablo, pero yo voy contra ti en el nombre de Yahvé, porque Él es el Señor de la guerra y te entregará en nuestras manos». Así fue también con San Miguel. No con su fuerza, sino con la fuerza de Dios, saca al maligno del lugar que éste usurpó en el cielo. Varias veces aparece el nombre de Miguel en la Sagrada Escritura, en el libro de Daniel, una vez en la carta de San Judas y en el Apocalipsis de San Juan. Y siempre está en relación con el combate. Dios el Señor nos puso en un campo de batalla, colocando a sus criaturas bajo una prueba de fidelidad y decisión. Por eso, desde el comienzo hay enemistad en la creación, entre la serpiente y la mujer, entre la descendencia de ambos. Esa misma enemistad es un reflejo de un combate que comenzó entre los ángeles que pasaron la prueba de Dios. Unos se hicieron santos, otros contra la voluntad de Dios, y pervertidos eligieron ser malos. Miguel, por eso, se hizo famoso. Ya el pueblo judío lo había escogido como su protector. Y muchas veces, cuando aparece un ángel en el Antiguo Testamento, se le interpreta como la persona de San Miguel. Por ejemplo, algunos autores interpretan al ángel que habló a Josué como San Miguel. Dice ahí: sucedió que estando Josué cerca de Jericó, levantó los ojos y vio a un hombre plantado frente a él con una espada desnuda en la mano. José se adelantó hacia él y le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Este respondió: soy el jefe del ejército de Yahvé. Cayó Josué rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el jefe del ejército de Yahvé respondió a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es sagrado. Y como San Miguel es el patrono del pueblo de Dios, hay otros autores que opinan que ha sido él que llevó el pueblo de Israel a través del desierto. Cuando Dios prometió a Moisés: he aquí que voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te tengo preparado, seguro que San Miguel estuvo presente en esta caminata del pueblo de Israel, porque también lo estuvo durante la muerte de Moisés, como sabemos de la carta de Judas, cuando Miguel discutió con Satanás acerca del cuerpo de Moisés. En obediencia al mandamiento de Dios, San Miguel selló la tumba de Moisés, como dice la tradición, ante la gente y también ante el diablo, quien quería seducir al pueblo al pecado de la idolatría, o sea,
para que el pueblo no prestase culto al cuerpo muerto de Moisés. San Miguel fue el confiado de Dios en sus designios de misericordia y justicia en relación a la nación escogida. Finalmente fue también el gran príncipe quien vino en auxilio de los israelitas y asistió al ejército de Judas Macabeo, llevándolo a la victoria sobre sus enemigos. Hasta el día de hoy, los judíos invocan a San Miguel como el defensor principal de la sinagoga y como su protector contra sus enemigos. En la fiesta de los tabernáculos, ellos concluyen sus oraciones con esta bella invocación. Miguel, príncipe de la misericordia, ruega por Israel para que reine en el cielo, bañado por aquella luz que irradia del rostro del Rey, que está sentado sobre el trono de la misericordia. En el Nuevo Testamento aparece San Miguel no solo en la carta de Judas, sino también en el Apocalipsis. La batalla descrita en el libro del Apocalipsis es la batalla de Miguel contra Lucifer y los ángeles caídos al principio del mundo. También puede significar la batalla de Lucifer y sus ángeles contra la Iglesia. Miguel ayudará a los fieles en todas sus tentaciones y persecuciones. Dice allí, hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatían. También el arcángel mencionado por San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses es interpretado como San Miguel, quien vendrá en el día del juicio como el heraldo del Señor. Dice, el Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo. Fuera de la Sagrada Escritura, encontramos a San Miguel frecuentemente en los escritos apócrifos. Está en el Testamento de Abraham o en el Apocalipsis griego de Baruch. Nuestro arcángel es mencionado bastantes veces. Se describe a San Miguel como centinela de las llaves del reino de los cielos, una función que según el Nuevo Testamento está atribuida a San Pedro. Sin el conocimiento y permiso de San Miguel, según esa tradición, no se puede abrir la puerta del reino de los cielos. San Miguel tiene bajo su manto a los ángeles, es nombrado su jefe, y uno de ellos lo saluda con las palabras, tú, mi arcángel y caudillo de toda nuestra división. En el mismo texto, San Miguel aparece como ángel de las oraciones. Se lee, entonces vi cómo el capitán de los ángeles, Mijael, tenía una copa muy grande, y dije, Señor, ¿qué es lo que tiene el arcángel Mijael en las manos? Él me respondió, en esa copa están todos los méritos de los justos, al igual que sus buenas obras, y serán llevados delante del Dios del cielo. En la tradición de la Iglesia, el cristianismo adoptó la figura y veneración del arcángel Miguel del judaísmo. En una antigua oración cristiana es celebrado como arcángel y presidente de las milicias celestiales y como intercesor ante Dios. Otra oración lo reconoce como un guía supremo que pide el perdón de los pecados. El antiguo pastor de Hermas designa a Miguel como aquel que tiene poder sobre la Iglesia y la gobierna. Y San Gregorio Magno escribe, cuando se debe realizar algo que exige un gran valor y esfuerzo, se dice que es enviado Miguel para que se pueda entender por la acción y por el nombre que nadie puede actuar como Dios. Y en documentos oficiales de muchos papas, y de modo especial en el culto litúrgico, Miguel es honrado como protector y guarda de la Iglesia y como patrono de los agonizantes que guía las almas de los que dejan este mundo. La Iglesia lo invoca también como abogado de defensa. El Papa León XIII mandó
que se rezase la oración a San Miguel, que él mismo compuso, y la colocó como oración obligatoria al final de la Santa Misa. Y el Santo Papa Pío X, en el año 1903, escribe: Dios en la primera lucha venció sirviéndose del arcángel San Miguel, y debemos por lo tanto creer firmemente que la lucha actual terminará en triunfo y también, como en otro tiempo, con el socorro y ayuda de este arcángel bendito. Más tarde, el Papa Pío XI escribe: San Miguel es quien tiene mayor capacidad para exterminar las fuerzas malditas, hijas de Satanás, que engendraron la ruina de la sociedad cristiana, y recomendó que se pidiera a Dios por intercesión de San Miguel la conversión de Rusia. Luego el Papa Pío XII, conocido como Pastor Angélico, proclamó el 8 de mayo de 1940: Es urgente hoy, más que nunca, recurrir a la protección de San Miguel, recordando que Él es el protector y defensor de la Iglesia de los fieles, el guardián del paraíso, el presentador de las almas junto a Dios, el ángel de la paz y vencedor de Satanás. El día 8 de mayo de 1945 hizo otra petición: honren el estandarte del insigne arcángel, repitan su grito, ¿quién como Dios? Y ante las ofensivas masónicas designó a San Miguel como modelo y protector de la acción católica. Además, en varios documentos sobre San Miguel, escritos por otros papas, a este lugar, como ya lo hicieron en el pasado tantos predecesores míos en la Catedral de San Pedro, vine también yo a gozar un instante de la atmósfera propia de este santuario. Desde cuando el Papa Gelasio I concedió en el 493 su aprobación a la dedicación de la Gruta de las Apariciones del Arcángel San Miguel como lugar de culto, y realizó su primera visita, concediendo la indulgencia del perdón angélico, una serie de romanos pontífices siguió sus pasos para venerar este lugar sagrado. También numerosos santos vinieron aquí para sacar fuerza y obtener consuelo: San Bernardo, San Guillermo de Vercelli, Santo Tomás de Aquino, Santa Catalina de Siena. Entre estas visitas fue justamente célebre, y todavía hoy se recuerda, la realizada por San Francisco de Asís, que vino aquí para preparar la Cuaresma de 1221. La tradición dice que él, considerándose indigno de entrar en la gruta sagrada, se detuvo en la entrada, grabando la señal de la cruz en una piedra. La figura del Arcángel Miguel, protagonista en tantas páginas del Antiguo y del Nuevo Testamento, sentido e invocado por el pueblo cuando la Iglesia tiene necesidad de su protección celestial. Él es presentado en la Biblia como el gran luchador contra el dragón, el jefe de los demonios. Y continúa el Papa: las noticias de la revolución sobre la personalidad y el papel de San Miguel son muy elocuentes. Él es el arcángel que reivindica los derechos inalienables de Dios. Es uno de los príncipes del cielo, puesto como guarda del pueblo elegido, de donde surgirá el Salvador. El nuevo pueblo de Dios es la Iglesia. Y aquí la razón por la cual ella lo considera como protector y defensor en todas sus luchas por la defensa y la difusión del reino de Dios en la tierra. Es verdad que las puertas del infierno nada podrán contra ella, según la afirmación del Señor. Pero esto no significa que estemos exentos de pruebas y de batallas contra las insidias del maligno. En esta lucha, el Arcángel Miguel está al lado de la Iglesia para defenderla contra las iniquidades del siglo, para ayudar a los creyentes a resistir al demonio que ruge buscando a quien devorar. Esta lucha contra el demonio
caracterizada por la figura del arcángel Miguel, es actual, porque el demonio está vivo y actuante en el mundo. En efecto, el mal que en él existe, el desorden que se verifica en la sociedad, la incoherencia del hombre, la ruptura interior de la cual es víctima, no son solo consecuencias del pecado original, sino también efecto de la acción nefanda y obscura de Satanás, de este instigador del equilibrio moral del hombre, al cual San Pablo no duda en llamar Dios de este mundo. Por eso el apóstol de los gentiles pone a los cristianos sobre aviso contra las insidias del demonio y de sus innumerables sectarios, cuando exhorta a los habitantes de Éfeso a revestirse de la armadura de Dios para que puedan resistir las acechanzas del demonio. Porque nosotros no tenemos que luchar contra la carne y la sangre, sino contra los principados y potestades caídos, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que tienen su morada en las alturas. A esta lucha nos llama la figura del arcángel San Miguel, a quien la Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, jamás ha cesado de tributarle un culto especial. Sabemos que los ángeles eran libres por naturaleza y dueños de sus propios actos, y capaces de merecer una felicidad eterna, pero no fueron admitidos en el reino de Dios sin antes ser probados, elevados a un estado sobrenatural en el momento de la creación, adornados con la gracia santificante y destinados a ver a Dios cara a cara en el cielo. Estos primero debían probar de que eran dignos. Se supone que el pecado de algunos fue la soberbia, porque no aceptaron humillarse en adoración ante la naturaleza humana del Hijo de Dios. Lo que encontramos en el libro del Apocalipsis también está en los primeros versos del Génesis, en los cuales se habla de la separación entre la luz y las tinieblas, lo que se interpreta según San Agustín como la separación de los ángeles buenos y malos. Entonces, desde el comienzo de los tiempos hay un combate que durará hasta el final y en el que juega un papel importante San Miguel. En una visión del profeta Daniel se da una explicación de lo que sucederá en los últimos tiempos. Dice: en este tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, para defender a los hijos del pueblo. Dios no permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, pero cuando nos pone a prueba, nos da también la gracia necesaria para pasar bien el examen. Si en los últimos tiempos, de los cuales habla el profeta Daniel, sucederán tormentos como nunca antes, la ayuda de San Miguel está garantizada para los hijos del pueblo de Dios. Los santos ángeles, la creación y el mundo de los ángeles.